Pamela Bertis, ella está en la CADE en Paracas y bueno, va a conversar con Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas. Adelante, Pamela. Gracias, Pilar. A ver, un tema recurrente en esta sesión de CADE, en esta edición de la CADE, es el diagnóstico de la crisis que ya lo conocemos, ¿verdad? Se ha recogido en la prensa peruana, se ha recogido en la prensa internacional y apunta principalmente, aun cuando la arrastramos desde hace algunos años, se ha venido a agudizar con la pandemia y en el último año de este gobierno, el gobierno de Pedro Castillo. En esa línea está también el último informe diagnóstico del Banco Mundial, porque se le atribuye la crisis a un ejecutivo que es errático y que socava con sus decisiones la institucionalidad. ¿Qué dice el Banco Mundial? El Banco Mundial, en su último informe, señala que la causa fundamental del limitado progreso para los dos desafíos de desarrollo, la baja productividad y la desigualdad, radica en la debilidad y declive de las instituciones públicas que han sufrido una rotación sin precedentes de funcionarios públicos sin perfil adecuado, trastornando el funcionamiento del Estado. Y precisamente sobre el tema de servir de los funcionarios estatales, del aparato estatal y las personas idóneas que deberían estar ahí, ha sido el segmento en el que ha participado como ponente nuestro entrevistado, Luis Miguel Castilla. Nos acompaña esta tarde, ex ministro de Economía y director ejecutivo del Instituto Videnza. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. A ver, hay eso, ¿no? O sea, no solamente es la alta rotación de ministros, sino sobre todo una sangría de funcionarios capacitados del sector público. Pero tú hoy día has ponderado a los que todavía están así haciendo su chamba. Sí, creo que es importante, ¿no? Porque estamos, como tú dices, en una franca implosión del aparato público que está pasando y va a pasar una factura muy grande al país. Pero hay que no poner a todos en un mismo saco. El gobierno se ha dedicado a copar políticamente, a nombrar a sujetos sin escrúpulos, sin experiencia, tratando al Estado como un botín. Pero creo que hay que destacar que hay muchísimas personas que están ahí dando la pelea silenciosa, que no pueden hablar públicamente porque los despiden probablemente, y tratando de mantener el buque a flote. Y eso creo que hay que destacarlo. Estamos ante un proceso de contrarreforma muy agresivo, donde se quiere deshacer de la autoridad de servir, que es fundamental, es como la gerencia de recursos humanos del Estado. Y esto obviamente lo que abona es este descontento nacional de que el Estado no funciona, de que los servicios básicos no se dan, de educación, de salud, de seguridad, y que nada sirve. Entonces creo que es fundamental no perder de vista que son los funcionarios públicos, los servidores públicos los que están atrás de las decisiones. Y es importante preservar y defender con uñas y dientes a esos funcionarios públicos que están ahí dando la pelea y ojalá que puedan resistir este embate del gobierno actual. ¿Cómo? El tema es el cómo, nos queda claro. Necesitamos personal calificado y más bien está ocurriendo lo que has descrito. Todo lo contrario lo dice el Banco Mundial, lo dicen publicaciones extranjeras. El cómo se contrarresta lo que está ocurriendo desde el Ejecutivo. A ver, tenemos buenas experiencias y quizá la experiencia más positiva es de la entidad pública más respetada en el país, que es el Banco Central. El Banco Central, acordémonos, hace finales de los 80, comienzos de los 90, era una entidad sumamente politizada, que respondía a los móviles políticos del gobierno de turno, de Alan García I, y que hundió al país en una hiperinflación, el gobierno, el Banco Central, y hoy día, luego de 30 años, es una entidad modelo, respetada desde izquierda a derecha y a nivel internacional. Entonces, hay buenos ejemplos y hay entidades públicas que han tenido un rol importante, pero que se ha preservado su manejo autónomo, su manejo técnico, y eso es un ejemplo de eso, es servir. Y hay otras entidades que tienen una función absolutamente necesaria. Creo que para empezar hay que visibilizar a esas entidades. Reitero, no poner a todos en un mismo saco de que todos son la burocracia corrupta, inepta, inadecuada. No. Hay cúpulas, hay ciertos ministerios que están siendo tomados. Transportes, vivienda, los que más presupuesto salud. Tienen. Por supuesto, el presupuesto entre educación y salud es el 40% del presupuesto total del país. Y han puesto la mira efectivamente donde más plata hay.
Transportes era en el pasado el ejecutor más importante del gobierno nacional, ejecutaba casi el 100% del presupuesto, y hoy día vemos que eso se ha degradado justamente por todo este copamiento y los escándalos vergonzosos de corrupción que no cesan día a día, ¿no? Ahora, tú decías que hay, más bien, cifras oficiales desde el gobierno dicen, hemos recuperado empleo, después de la pandemia, pero claro, se ha recuperado el empleo informal. Y tú decías, un Estado ausente que no da servicios, producto de servidores mediocres, que no pueden ejecutar gasto, que no pueden ser eficientes en su trabajo, genera desafección en la ciudadanía y abona a favor de la informalidad. Eso es bien grave, porque este deterioro puede continuar si permitimos que sigan socavando Servir, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Y el tema de la informalidad es algo que se ha ido exacerbando. 80% de la fuerza laboral es informal y mucha de la actividad empresarial también es informal. Y uno se pregunta, bueno, ¿yo por qué como empresario voy a pagar la planilla, las contribuciones sociales, o como trabajador voy a declarar todo lo que percibo, si finalmente no hay una contraprestación? No hay nada. Y lo que estamos viendo es que ante esta ausencia del Estado y un adecuado funcionamiento, las actividades ilícitas están cada vez siendo más presentes en grandes porciones del territorio. Y acá me refiero a la mezcla del narcotráfico, a la tala ilegal, a la trata de personas, a la minería ilegal. Y ante esa realidad no hay ningún tipo de respuesta. Entonces, esto obviamente no es responsabilidad única de este gobierno, pero lo que es insólito es que en menos de año y medio de gobierno esto se ha deteriorado con una rapidez pasmosa. Entonces, creo que el tema de la informalidad es algo que nos condena a tener una menor calidad de vida. Los trabajos informales inadecuados pagan menos. Y en esta coyuntura de alta inflación es importante generar sueldos mayores, basados en productividad, y que sean capaces de resistir esta inflación que es persistente, pese a las palabras de serenidad del presidente del Banco Central. Estamos en una situación muy complicada y acá lo que se requiere y lo que ha salido muy claro en el CADE es dejar que el sector privado opere con tranquilidad, con reglas de juego claras, que el 90% de la inversión es privada y es un medio para llegar a un fin, que es mejorar el bienestar de la gente, reducir la pobreza y generar oportunidades para todos. Y eso parece que es una idea tan esencial, pero que el gobierno no llega a entenderla del todo, o es un gobierno que es absolutamente inconsistente y hasta esquizofrénico. Hablando, Pamela, de lo que ocurrió ayer. Ayer ha sido un caso que para mí grafica lo que es este gobierno y la inconsistencia total. En la mañana tenemos al ministro de Economía replanteando el plan de impulso económico que trata de recuperar la confianza y dice, acá la pelota está en cancha del gobierno, hay 18 proyectos de ley pendientes de discusión y aprobación por parte del Congreso. Voy a ir a explicarles. Y en la tarde hay un pedido de confianza del Premier. Entonces acá no se sabe para qué lado patean, ¿no? Y parece que no han internalizado que se requiere reactivar la economía y recuperar el trabajo, que es lo que más los peruanos hay un clamor nacional por estabilidad y empleo de calidad. Bueno, le conocemos el doble discurso al Ejecutivo. El presidente Pedro Castillo en foros internacionales promueve la inversión privada y le da la bienvenida, pero sin embargo sus acciones desde el Ejecutivo petardean los puentes que pudieran tender. Eso por un lado. Por el otro, el tema del desmantelamiento del sector público de trabajadores eficientes, ¿no? La incompetencia. Y tenemos en tercer lugar el tema de la corrupción rampante. Y entonces quería abordar el tema del empresariado, el sector privado tan importante, porque frente a la posibilidad de corrupción está la alternativa de obras por impuestos, que también ha dejado de ser atractiva, lo decía Luis Carranza. Ya no, porque, y tú también lo has mencionado, ¿no? La contraparte se ha vuelto tan ineficiente que ya el sistema obras por impuestos para evadir cualquier posibilidad de corrupción también se ha vuelto paquidérmica. Así es. Y lo que hemos visto es que modalidades como obras por impuestos, que tienen un potencial muy grande, o incluso modalidades de gobierno a gobierno, que es un régimen que trata de sacar las reglas de contratación pública, también requieren contrapartes técnicas en el Estado. Algo que me decía una excelente funcionaria pública que fue sacada sin ton ni son, que fue Amalia Moreno, que ella dirigía la Autoridad para la Reconstrucción de Concambios en el norte del país, es que es importante
dotar de las capacidades para operar y mantener toda la infraestructura que se construye en el país. Claro. Y esto también pasa por tener un capital humano que sea idóneo para evitar este desmantelamiento, que ya solamente el nombre ya dice mucho de la situación que estamos viviendo como país. Pero hay otra esfera, Pamela, que creo que es bien importante. No solamente es la meritocracia, la evaluación, sino que hay muchos desincentivos a la toma de decisiones. Tenemos un sistema de control interno que no ha sido del todo efectivo para poder controlar los casos de corrupción, y lo que ocasiona es que paraliza la toma de decisiones. Entonces, tomar decisión para un funcionario público puede ser penalizable, y eso lo que abona es a esta parálisis, que de hecho está pasando una gran factura, y en lugar de crecer a 5 o 6%, como deberíamos estar creciendo, crecemos pues a una fracción. Y eso se traduce pues en una precarización del bienestar de los peruanos. Para terminar, tú culminaste diciendo que Servir no caiga capturado en manos de intereses subalternos. ¿A quién le corresponde esa defensa de Servir, que le dota al Estado de profesionales eficientes y capacitados? A ver, lo que debe corresponder como política de Estado al jefe de Estado, ¿no? Al presidente. Claro. Pero el presidente está más preocupado por sus propios problemas, o es un sindicalista. En mi época, cuando se lanzó la reforma de Servir, el MEF se compró el pleito. Y hoy se ha hecho una invocación pública a ver si, para recuperar la confianza, que es el pilar central para la reactivación económica, el MEF se compra el pleito de defender la meritocracia en el Estado. Yo creo que eso, una acción decidida en ese aspecto, le daría nuevas esperanzas a un empresariado y una sociedad, una ciudadanía que ya no ve ningún tipo de servicio, no ve nada, y que básicamente piensa que estamos en el peor momento de los últimos 30, 40 años, que no se condice con la realidad. No estamos ni hiperinflación, no hay una recesión brutal, ni hay terrorismo. Pero la percepción de la ciudadanía es que estamos en una situación parecida. Hay que pensar, y hay un sentido de urgencia y un llamado a la acción que justamente este CADE nos ha hecho a todos los participantes. ¿Lo ves a Kurt Burneo con el ánimo de comprarse ese pleito? Ojalá que lo haga, ¿no? Porque una cosa es la retórica y otra cosa es la acción. Acá tiene que mojarse y defender a los funcionarios públicos, que como digo son centrales para el adecuado funcionamiento de su plan de impulso económico. Muchísimas gracias. Gracias, Pam. Gracias. Contigo a los estudios, Pilar. Creo que sí, Pamela, muy interesante entonces lo que ha dicho, ¿no? Lo que ha dicho el exministro de Economía, hoy director ejecutivo de Vidensa Instituto, donde, bueno, definitivamente, ¿no? Se tiene que hacer mucho para recuperar esa confianza de un lado.